el tercer estudio en esta serie sobre la masculinidad y femininidad bíblicas. Les voy a dar un repaso rápidamente. El objetivo en todo esto, lo que queremos hacer es realinear nuestro entendimiento de este tema a la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos un chorro de ideas erradas, torcidas acerca de qué es ser un hombre, ser varonil, ser masculino, y lo mismo en cuanto a ser femenino. Una mujer, qué es lo que debe ser, cuál es la femininidad bíblica, ¿no? Comenzamos viendo Marcos 10:6. Marcos 10:6, que dice que desde el principio de la creación Dios hizo varón y mujer. Entonces, la masculinidad es algo que Dios creó, y la feminidad también. Entonces, Dios es el que da las definiciones, Dios es el que dice qué es y qué no es, ¿no? Como algunos no han estado aquí, les voy a tratar de dar un repaso súper rápido. Llevamos 2 estudios, este va a ser el tercero. Lo que vimos en el primer estudio es que muchos tenemos muy poca idea de lo que estamos hablando. No tenemos una idea de qué es la masculinidad y la feminidad en términos bíblicos. Vivimos en una época en la que el mundo está haciendo todo para borrar y torcer y redefinir estas cosas. Tenemos mujeres que toman el rol de hombres en la casa, hombres que toman el rol de mujeres, un ambiente en todo sentido político, social, laboral, que se esfuerza constantemente por darle la vuelta a estas cosas, por ponerlas de cabeza, hasta en temas como a quién contratan en los trabajos y las cuotas que ponen en recursos humanos para hombres y mujeres. Y lo que vimos es que lo primero que hay que hacer para estudiar esto es quitar nuestro orgullo del camino, ¿no? Porque todos creemos que somos bien varoniles y todas creen que son bien femeninas, pero encontramos a la luz de la palabra que vamos a estar en errores, vamos a estar en pecado, vamos a tener definiciones equivocadas sobre estos temas, ¿no? Y vimos que, bueno, empezando por el lado de los hombres, ya dijimos que vamos a empezar por el lado de los hombres, porque hace años empezamos en otra serie por el lado de las mujeres, entonces ahora toca al revés, para hacer justicia. Los chanclazos nos tocan a los hombres primero, básicamente, y después a las hermanas, ¿no? Vimos que Cristo es el gran modelo de lo que debe ser la masculinidad bíblica y el rol del hombre. Es el más grande modelo, es el único que lo hizo perfectamente, que estuvo siempre sin pecado. Y vimos la primera característica. ¿Se acuerdan que estas características no van en orden? Simplemente van en el orden que providencialmente me los he ido topando, etcétera. No van en orden de importancia, simplemente vamos sin un orden específico. Primero vimos que los hombres deben de ser valientes y que la valentía no tiene nada que ver con lo que piensa el hombre que es la valentía, ¿no? Vimos que la fuente de la valentía no viene de que estoy bien fuerte, de que estoy bien alto, de que tengo mucha experiencia, de que estoy muy preparado, nada de eso. La fuente real de valentía viene de obedecer a Dios y hacer lo que Dios dice y representar a Dios, actuar alineados a su palabra, conforme a su verdad. Y eso va contra cultura, ¿no? Va contra lo que nosotros pensamos por naturaleza. Muchas veces asociamos la valentía con tener seguridad en nosotros mismos, imponencia física, tener recursos terrenales para respaldar nuestra valentía, pero nada de eso debe ser la fuente de la valentía de un creyente, ¿no? Y vimos el ejemplo de David y Goliat, y cómo Goliat era el clásico ejemplo de lo que el mundo cree que es un hombre varonil, y David, pues no, era un niño, era un joven, poca experiencia, poca fortaleza, pero él tuvo mucha valentía y fue un gran modelo de masculinidad. ¿Y de dónde vino su valentía? De Dios, de estar seguro que estaba obedeciendo a Dios, de estar seguro que estaba alineado con la palabra de Dios, ¿no? Luego citamos el texto de 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y vimos que una de las formas en que la cobardía se manifiesta en los hombres es que mandamos a mujeres a arreglar cosas que nosotros deberíamos estar haciendo. Nosotros nos hacemos chiquitos, no enfrentamos las responsabilidades que deberíamos de enfrentar, y muchas veces andamos mandando por delante a una mujer a encargarse de un tema que nos toca a nosotros, que Dios nos ha puesto a nosotros, que es nuestra responsabilidad, ¿no? Vimos que sí existe tal cosa como delegar cosas a nuestra esposa, y iremos viendo más de eso más adelante, pero no hemos de decir, bueno, es que
le delegué a mi esposa que traiga el pan, o sea, que salga a trabajar y traiga el pan al hogar, ¿no? Y yo me voy a quedar a cargo aquí de la cocina y no, o sea, no. No es ir en contra de lo que Dios dice, es delegar dentro de los límites y las definiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Luego vimos que en el estereotipo mundano de la masculinidad, el hombre muy macho, muy varonil, no necesita consejos, no necesita ayuda de nadie, todo lo sabe, todo puede hacerlo todo, confía en sí mismo, confía en sus instintos, pero vimos que según la palabra de Dios, el hombre sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Entonces, muchos hombres creen que están siendo muy varoniles al no buscar ayuda cuando tienen un problema y no saben qué hacer, al no buscar consejo, al no buscar en la palabra de Dios, al no buscar el consejo con el pastor, con otro hermano más experimentado que ya ha caminado por ese trayecto, y creen que están siendo muy masculinos, ¿no? Al revés, la masculinidad bíblica reconoce cuando no sé qué hacer, reconoce cuando necesito consejo, cuando necesito acudir a alguien más sabio que yo, alguien que me pueda aconsejar, etcétera, ¿no? Entonces ese fue el primero. 4 minutos para el primero, vamos rápido. Segundo estudio fue que la masculinidad bíblica valora más la sabiduría y la fortaleza espiritual que la fortaleza física. ¿Se acuerdan de eso, no? Encontramos en Proverbios capítulo 24 que más vale el sabio que el fuerte y el hombre de conocimiento que el de vigor. Entonces, según la palabra de Dios, es más masculino un hombre con sabiduría espiritual que un hombre que sea un espécimen físico y está así todo tronado y todo grandote, todo fuerte, ¿no? Pero en el mundo nos han lavado toda la vida el cerebro para pensar otra cosa. Al revés, pensamos esto, ¿no? Y vimos cómo cuando Samuel fue enviado, porque Dios le quitó el trono y Saúl le dijo, hasta aquí llegaste, me desobedeciste por última vez, te voy a quitar al trono, y mandó a su profeta Samuel a elegir a otro. Y cuando Samuel llegó con Jesse, el papá de David, a ver cuál de sus hijos iba a ser el elegido, el primero que vio fue Eliab, y leímos en 1 Samuel 16:6, que Samuel pensó, ciertamente, este es el escogido, este es el ungido. ¿Por qué? Pues porque evidentemente imponía físicamente, se veía físicamente como un rey, ¿no? Este tiene que ser un rey porque se ve como un rey. ¿Y Dios qué le dijo a Samuel? Le dijo, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces es más masculino ser un hombre según el corazón de Dios. Leemos en la palabra que David era un hombre según el corazón de Dios, quiere decir alineado a su palabra, que le agradaba, que vivía para su gloria. Eso es más masculino que ser fortachón o cualquier definición terrenal de la masculinidad, ¿no? Luego leímos esta siguiente característica, que la masculinidad bíblica significa que los hombres somos los protectores de la familia. El primero que tiene que tener claro, Juan 15:13, que nadie tiene mayor amor que que el que expone su vida por sus amigos, es el varón de la casa. Nosotros tenemos que tener eso claro antes que cualquier otro en la casa. Y leímos en Efesios 5:23 este versículo que por lo menos para mí es sorprendente. Es un versículo que escuchamos todo el tiempo aplicado a que el hombre es la cabeza del hogar, ¿no? Efesios 5:23, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Y dijimos, ¿qué es eso de ser salvador del cuerpo? Aquí evidentemente está implicado nuestra esposa y nuestra familia. Y dijimos, bueno, ¿podemos salvar sus almas? No podemos hacer eso. Y leímos Hechos 4:12, que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no podemos salvar a nuestras esposas, no podemos salvar eternamente, espiritualmente a nuestros hijos, pero aquí está el mandamiento de salvarlos y de seguir el ejemplo de Cristo. Entonces dijimos, bueno, ¿eso qué significa? Y vimos que es velar por ellos, protegerlos de sí mismos, confrontar incluso pecado en ellos, estar siempre alertas. A veces tendremos que prohibirles cosas. No significa tener encerradas a las esposas, no significa tener encerrados a los hijos.
Ese no es el modelo cristiano. Si nuestros hijos están siempre encerrados y nuestras esposas, entonces no es posible que cumplamos con el mandamiento de ser luz y sal en el mundo, y no es posible que cumplamos con el mandamiento de no poner nuestra luz debajo de un almud, pero sí hemos de identificar peligros. Y nosotros somos los responsables de identificarlos y de frenar su exposición a ellos. Y hablamos del internet, de las malas influencias, de los criminales, de los depredadores, de protegerlos de la tele, de protegerlos de estar solos con personas inconversas que los tienen a su cargo. Vimos todo eso en gran detalle. Vimos también que es nuestra responsabilidad velar que no entren enseñanzas falsas y antibíblicas al hogar. A nuestros hijos les van a lavar el cerebro en la escuela. Nosotros tenemos que confrontar esas mentiras que les están enseñando directamente todos los días. Nosotros tenemos que, con la Biblia en mano, desmentir eso. Somos los líderes espirituales del hogar, ¿no? Hasta ahí. Vámonos con lo nuevo, ¿no? Entonces, el siguiente punto en la lista de características de masculinidad bíblica es que debemos valorar más la integridad, valorar más la rectitud que el dinero y el poder. Esto es contracultura, es decir, va en contra de la corriente del mundo en el que estamos metidos todo el día, todos los días, ¿no? El mundo está lleno de hombres que creen que su masculinidad depende de su poder adquisitivo, o depende de su cargo, de su puesto en la empresa, o depende de si tienen poder sobre otros que están bajo su cargo. Pero leemos en Proverbios 22, vamos a leer todos en Proverbios 22, versículo 1. Dice, de más estima es el buen hombre. Otras versiones, la actualizada, dice, más vale el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Este versículo es contracultura. El mundo no cree esto. No cree en esta verdad de Dios. Esto va en contra de lo que cree el hombre caído por naturaleza. Todos conocemos ejemplos de hombres que creen que porque tienen dinero o tienen posesiones, aunque sean pocas, ¿no? En mi trabajo tenemos una broma que hablamos del hombre con el pequeño poder. Hay un cuate que está de cadenero en el estacionamiento corporativo donde yo trabajo, que rebota a todo mundo. Tú tienes visita, tienes un proveedor que viene, a ver, y su acceso y no sé qué, y aunque tenga toda una explicación legítima de por qué, no, aquí no puede entrar, aquí no puede pasar. Entonces tenemos esta broma de que como el cadenero del estacionamiento cree, se infla, y aunque esté frente a un hombre que tenga mucho más poder en el mundo que él, por fuera de la institución o por fuera de ese lugar, aquí mando yo, ¿no? Aquí el que controla la cadena soy yo. Si me caes mal, si me hablas mal, si en algo te sales de los lineamientos, vámonos, ¿no? Y no hay poder que me vaya a quitar de aquí, de la cadena. Entonces, no tiene que ser gran cosa, pero todos conocemos hombres que por tener dinero o posesiones creen que los hacen más hombres, que los hace más masculinos. Hemos visto hombres que creen que porque son directores o porque tienen algún puesto, el que sea, el control sobre cualquier cosa, eso es parte de su masculinidad, eso los hace varoniles. Abundan hoy día estos videos y les ponen los apodos de lady, ¿no? O, ¿cómo se llama? Lady no sé qué y caballero no sé qué. Lord, exacto. Ustedes son más versados en estas cosas que yo. Qué bueno. Son estos videos donde no saben que lo están grabando y los cachan infraganti y están ahí haciendo un escándalo porque creen que pueden violar la ley, que pueden abusar de otros porque tienen dinero, porque tienen un puesto importante, porque tú no sabes quién soy yo. Yo gano en un minuto lo que tú ganas en no sé cuánto, etcétera, ¿no? Uno de los ejemplos a veces más comunes es también el de servidores públicos. Nos topamos con policías que creen que pueden inventarse las leyes ahí al momento, ¿no? Tú puedes tener todo en regla, pero ellos van a encontrar la manera de ponerte una infracción. Y no quieren ponerte la infracción, quieren otra cosa, ¿no? Creen que la ley no les aplica, que están por encima de la ley y el orden, que la ley es para los demás. También videos de diputados, los paran,
alcoholizados, pero no, o sea, a mí no me pueden llevar, yo te voy a meter a ti, a tu familia, y tú los voy a meter a la cárcel y creen que están por encima de todo, ¿no? Porque su poder los hace más varoniles, esa es parte de su identidad y de su masculinidad, y esta es una manifestación de la naturaleza caída del hombre. Está en nuestra naturaleza creer que tener poder o autoridad sobre otros, o tener éxito laboral, o tener muchos recursos, es una muestra o una demostración de masculinidad. Pero Dios lo ve diferente. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 20. Dios lo ve diferente. Y si somos creyentes también lo tenemos que ver diferente nosotros. Mateo 8, 20. Cristo, en este mundo, en su estancia terrenal, ¿Cristo fue pobre o rico terrenalmente hablando? Pobre. Nunca tuvo riqueza, nunca tuvo grandes posesiones, nunca tuvo poder alguno en una estructura terrenal. Incluso cuando Pilato, ¿se acuerdan?, le preguntó y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, aquí estarían mis seguidores haciendo guerra, pero no es de este mundo. No tuvo poder en alguna estructura terrenal, en alguna empresa, en algún gobierno. Y leemos que dijo en Mateo 8 que las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Cristo no tuvo ni un lugar a donde llegar a dormir, suyo, permanente, durante su ministerio público. Y sin embargo es nuestro más grande ejemplo de masculinidad. Es más difícil, requiere más masculinidad ser un hombre recto, ser íntegro, que llegar a una posición de riqueza y poder terrenal. Requiere más varonilidad, más masculinidad, ser un hombre recto, íntegro, que llegar a una posición de poder y riqueza terrenal. Una de las grandes trampas del diablo, y esto pasa todo el tiempo, yo veo a creyentes, me ha pasado a mí, yo veo a creyentes todos los días siendo tentados a escoger entre poder y dinero. Yo conozco a varios varones jóvenes en iglesias, en puestos de liderazgo. Todos los días les están llegando ofertas: vente para acá, y con el sueldazo, y con todas las prestaciones, y vas a ganar el doble o el triple. Y están luchando con estas cosas, y a veces tengo la oportunidad de hablar con ellos, o me piden consejos. ¿Cómo ves la oportunidad, hermano? No, pues mal, hermano. ¿A qué iglesia vas a llegar? ¿Vas a cambiar la oportunidad de servir a Dios por las riquezas terrenales? No, sí, y todos podemos ver eso, o sea, por fuera, y decir, pues es muy obvio, es muy fácil la decisión. No es tan fácil, Puedes ser alguien preparado, trabajador, y te están pagando la mitad de lo que deberías de ganar, y te tienen esclavizado en la empresa, y te llegan estas ofertas, y dices, híjole, somos carne, ¿no? Podemos ser tentados. Lo mismo con muchos que llegan a ser tentados a irse a otros países. El diablo nos va a tentar. Todos los días he sido yo tentado a esto, he visto a uno tras otro tentado a escoger entre poder y dinero, éxito o rectitud, servicio, obediencia. El mundo siempre nos va a tentar con la feria de vanidades. Pero Dios dice que es más varonil el hombre recto, el hombre obediente, que el hombre poderoso, el hombre rico, sin rectitud. Entonces, hermanos, hagamos la aplicación. Tal vez nos sentimos muy varoniles. Hemos permitido que nuestra masculinidad tome raíz en que, pues ya tengo buen puesto en el trabajo, ya hay gente que está mimando, y yo digo lo que hacen, tienen que hacer y lo hacen. Eso no es masculinidad. Eso no es masculinidad bíblica. Hemos caído en esa tentación. Hemos caído en la tentación de cambiar riqueza, cambiar rectitud, cambiar obediencia por riqueza, por poder terrenal. Hemos sentido que por tener poder sobre otros, por estar en la posición de mandar a otros, incluso en la familia, por tener poder en la familia, que esa es la medida de nuestra masculinidad, no debe ser.
Dios no define así la masculinidad. Vamos a Proverbios 11, por favor. Y luego vamos a ir a Proverbios 20. 11:3. Dios dice que cambiar obediencia por dinero, por poder, realmente es cobardía. Realmente es destructivo para nuestras almas. Leemos en Proverbios 11:3 de los creyentes que su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Un hombre creyente es un hombre que vivirá en integridad, que escogerá la integridad sobre las tentaciones del mundo y que va a ser un ejemplo en esas cosas para otros hombres, para otros a su alrededor. Tenemos que hacer un hábito de escoger la integridad, el buen nombre, por encima del dinero, por encima del poder. Leemos en Proverbios 20 que si lo hacemos, seremos una bendición para nuestras familias. Vamos a Proverbios 27. Dice el justo, siempre cuando vemos estas descripciones o estos versículos que hablan del justo, están hablando del creyente. Es justo en virtud de haber creído en Cristo, de haberse entregado a Cristo. El justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. 27. La siguiente característica de la masculinidad cristiana, la siguiente característica es hacer y estar dispuesto a hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere, aunque no sea popular. Yo creo que es uno de los grandes retos para los hombres, para los varones cristianos, hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere, aunque no sea popular. Ser varonil, bíblicamente hablando, va a llevar a decisiones y acciones que no son populares. ¿Qué significa que no son populares? A los demás no les gustan, no traen los aplausos, no traen sonrisas y caras contentas. Nosotros quisiéramos, en nuestra responsabilidad como cabezas del hogar o como cabezas de lo que Dios nos haya puesto, incluso en el trabajo, en donde sea, quisiéramos que nuestra responsabilidad como líderes en el hogar, en el trabajo, en la vecindad, aún en la iglesia, quisiéramos que todo mundo aplaudiera las decisiones, que todo el mundo estuviera a favor y de corazón contento, estuviera feliz con lo que decidimos, que todo el mundo mostrara agrado en ellas, que nos felicitaran, que siguieran nuestro liderazgo con gozo, de buena gana. Pero vean, muchas veces eso no pasa. Muchas veces eso no pasa. Hablamos en el estudio pasado de ser los protectores, los guardianes, los salvadores de nuestra esposa, de nuestra familia, prohibirles a nuestros hijos ciertas actividades. Hablamos de cómo los hijos no deben de tener privacidad con el internet, no deben de tener privacidad ante fuentes de tentación que ellos no están listos a enfrentar. Tenemos que ponerles reglas para protegerlos. Tenemos que impedir que puedan esconder sus pecados de nosotros. Tenemos que traer a la luz los pecados de nuestros hijos. ¿Eso los va a tener así felices y contentos? No, hombre, va a venir una guerra. Este asunto, ahorita llegamos a esto se trata de una guerra. Esto se trata de una guerra. La lucha entre padres cristianos con hijos inconversos es una guerra. Es una guerra. Hasta el día que se vayan o hasta el día en que Dios por su gracia los convierta. Hacer lo que tenemos que hacer como líderes, mostrando masculinidad bíblica, no nos va a traer muchos fans. Lo tenemos que hacer, no nos va a traer muchos fans. Hay dos peligros para los hombres creyentes. Una es acobardarnos, no enfrentar las responsabilidades y las decisiones que nos tocan, porque sabemos que eso va a traer disgusto, que la esposa se va a molestar con nosotros, que los hijos no van a estar contentos, que la familia nos va a rechazar, sea lo que sea, en el trabajo, en la esfera que sea. Una de las tentaciones es acobardarnos, porque sabemos que no va a haber aprobación pública. La segunda es confundir el enfrentar nuestra responsabilidad con ser duros, con ser enojones. Ese es el segundo. Entonces, podemos ser tentados a acobardarnos ante esas decisiones difíciles, no populares, y también podemos ser tentados a hacerlo sin amor, a ser simplemente duros, a ser simplemente enojones. No debemos de caer en ninguna de las dos. No debemos de acobardarnos, tampoco debemos dar lugar a motivos equivocados. Nuestra responsabilidad es velar por el bienestar,
Velar por las almas de quienes Dios nos ha dado, de quienes Dios nos ha encargado en este mundo. Hacerlo bien no nos va a traer muchos aplausos. Muchos padres creen que el ideal de ser padre es ser el amigo de sus hijos. No puedes ser el amigo de tus hijos, no realmente, hasta que conozcan a Cristo. No existe tal cosa. No estoy hablando de tratarlos mal, no estoy hablando de tratarlos sin amor. Ellos no pueden ser realmente tus amigos, es un yugo desigual al final del día. Es un yugo desigual. La tarea como padres no es ser amigos de nuestros hijos. Nos van a tachar, por lo tanto, de dictadores, de cerrados, de anticuados. Todos ustedes han sido hijos. ¿Cuántas veces no les dijeron a sus papás: es que tú no me amas, papá? Es que tú no me entiendes. Es que no sé qué. Y chantajeando a nuestro papá, a nuestra mamá. Les digo, una vez que uno llega a ser creyente y se acuerda de esas cosas, pasan dos cosas. Das gracias a Dios porque tus papás no se doblegaron y te sientes muy mal y te arrepientes por tu pecado y tu rebeldía. No importa qué nos digan. No importa que nos acusen de falta de amor. Si nos tachan de eso y estamos haciendo realmente lo que debemos de hacer en amor, bien motivados, está bien. Casi estás haciendo tu trabajo bien. Casi podemos decir eso. Ahora, siempre nos van a pedir un porqué de nuestras decisiones. Eso tampoco es una obligación. El modelo humanista de la casa, de la estructura familiar y de criar a los hijos dicta que a toda decisión se debe dar una explicación. No es cierto. No es cierto. Tú no tienes que explicarle a tu hijo que en Internet hay un fango destructivo, apagador de almas, de pornografía y de todo tipo de basura y de cosas que no están listos para enfrentar, de los cuales ellos ni saben. Tú no tienes que explicarle eso en detalle a tu hijo. Simplemente no estás listo para eso. Puedes darle explicaciones, sí, hasta la medida que sea prudente. No se exigen explicaciones. Siempre nos van a pedir un porqué. La respuesta automática de un hijo, incluso a veces de las esposas, de los colaboradores en el trabajo, en donde sea, cuando se les dice algo que no, es ¿por qué? ¿Pero por qué? Sale como en automático, ¿no? Como si tuvieran una grabadorcita de esas con un botón y ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No siempre tenemos que dar una explicación, no es un requisito comunicarlo. Hoy día los hijos y todo mundo cree que tienen derecho a cuestionar cualquier decisión de sus padres. Yo lo veo en el trabajo. Yo hay veces que mi jefe quiere hacer algo que no estoy de acuerdo, mientras no sea algo chueco, le digo: ¿sabes quién es el jefe? ¿esa es la decisión? Sale, vamos a hacer eso. Eso es raro verlo, ¿eh? O sea, todo el mundo cuando no está de acuerdo con el jefe es darle. No, si estás enfrente de alguien que tiene bíblicamente autoridad sobre de ti, no te está pidiendo que peques ni que hagas nada malvado, y su decisión final es esta, ok, esa es la decisión final, es lo que vamos a hacer. No tenemos derecho a exigir un porqué de todo. Ahora, como líderes masculinos, bíblicamente hablando, siempre habrán esfuerzos de cambiar nuestras decisiones poco populares. No debemos de ceder si la decisión es correcta. Vean, muchos hombres creen que la masculinidad consiste en yo ya dije y se acabó. Hay veces que nuestra esposa ve algo que no vimos y nos dice, pero mi amor, es que, ¿y esto? Y de repente se prende el foco, ¿no? ¡Ting! ¡Ay! Sí, tiene razón, ¿no? Tiene razón, eso no lo pensé, me equivoqué. No es falta de masculinidad admitir errores, tener humildad, echar la marcha para atrás cuando hay que echar la marcha para atrás. Hay veces que debemos de hacerlo. Lo masculino es reconocer el pecado, es reconocer los errores, es arrepentirnos del pecado, de las malas decisiones y enmendarlas. Pero si la decisión es correcta, si yo estoy convencido, esto es lo correcto, toda la información que tengo, esto es lo correcto, esto es lo que Dios quiere que haga, muy poco popular la decisión, todo el mundo me está rogando y reclamando, ni modo. Lo masculino es seguir adelante, aunque los hijos nos rueguen,
aunque la esposa nos presione, aunque la familia nos trate de convencer, aunque en el trabajo nos amenacen. Ahora, hay muchos grandes ejemplos de esto en la vida de Cristo. Vamos a Juan capítulo 2, por favor. Versículo 13. Uno de los ejemplos es cuando Cristo saca los cambiadores de monedas del templo en Jerusalén. Ese es el que vamos a ver. Probablemente una de sus acciones menos populares registradas. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban a favor de eso? No, pues casi nadie, ¿no? Prácticamente nadie. Cristo no andaba buscando agradar a los hombres cuando hizo eso. No le importaba el aplauso, no le importaba si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo. Quería agradar a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. Si se trata de agradar a Dios o agradar a la esposa o a los hijos o a la familia o al jefe siempre Dios gana. Siempre Dios gana. Es más varonil poner a Dios primero, luchar, sacrificar por agradar a Dios que hacerlo popular y lograr el agrado de los hombres. Entonces vamos al ejemplo, Juan 2:13. Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y es de ahí vienen estas fotos famosas, imaginaciones, ilustraciones de estos cuates ahí tratando de recoger las monedas y todo, y Cristo levantando las mesas y sacándolos todos a patadas. ¿Y qué les dijo? Quitad de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre casa de mercado. Tenía todo el respaldo, la valentía fundamentada: estoy haciendo la voluntad de mi padre, estoy haciendo lo correcto ante cualquier oposición, no importa que no haya aplausos. Cristo estaba dispuesto a pagar el precio por enfrentar al malhechor, por corregir al desviado, por decir la verdad, por hablar del evangelio. Si nosotros evitamos hacer esas cosas, si evitamos tomar las decisiones poco populares, estamos optando por la cobardía, por el camino fácil. Eso no es masculinidad bíblica. Realmente la masculinidad no es un asunto de lucir, no es un asunto de proyectar poder, de vernos bien en la película. Es un asunto de sacrificar. La masculinidad, según la definición bíblica, requiere sacrificio. No requiere salir así como héroe y los aplausos y todo. Requiere sacrificar. Requiere enfrentar las decisiones difíciles. Requiere hacer lo que otros no quieren hacer. Disciplinar a los hijos no es fácil, menos popular. Tomar decisiones en contra de lo que quiere la mayoría, en el trabajo, en la familia, por agradecer y obedecer a Dios, no es fácil. No es ser el héroe de la película, la masculinidad bíblica, como lo pinta el mundo. Es algo mucho menos romántico. Mucho menos romántico. Es una guerra. La guerra no es romántica. Todas las películas y todas las novelas pintan la guerra como algo romántico. No, pregúntale a un sobreviviente de la guerra qué tan romántica fue su experiencia en la guerra. No es algo romántico. Y esto es una guerra. Ahorita vamos a ver más adelante por qué les digo que es una guerra. Antes vamos a ver el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 15. Bueno, yo nada más les voy a citarlo, no vamos a leer todo el contexto, pero si conocen la historia de Moisés y de su tiempo frente al pueblo de Israel, saben que a cada rato encontramos esta frase: y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: es que nos sacaste de Egipto, estábamos mejor. Voy a resistir la tentación de hablar de una campaña política. No hacemos aquí comentarios políticos. Estábamos mejor, ¿no? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de comer? No me estoy burlando del presidente, nada más me acordé de que nos bombardearon con eso. Como 2 años todos los días escuchabas eso en el radio y en la tele sin cesar, ¿no? Y murmuraban también contra Moisés y Aarón. Eso está en todos lados en el Éxodo, ¿no? Y en Números. Entonces, obedecer a Dios, liderar al pueblo según los mandamientos divinos, llevó muchas veces a que el pueblo se enojara, se molestara y se quejara en contra de Moisés. Moisés después lo consideraban héroe nacional, ¿no? Y casi lo idolatraban. Pero durante su cargo
Todo el mundo se quejaba, todo el mundo estaba molesto, todo el mundo tenía una queja contra él. Fue una lucha increíble estar al frente de los israelitas. Y aunque Dios describe a Moisés como el hombre más manso sobre la faz de la tierra, en Números 12:3, aún así lo llevaron a la desesperación. Y aunque Moisés es un gran ejemplo de la masculinidad, sabemos que también falló. Y cuando golpeó la roca, en vez de pronunciar las palabras que Dios le dijo, y Dios después lo castigó y no pudo ver la tierra prometida. Nadie de nosotros lo hubiera hecho mejor, por cierto. Nadie de nosotros lo hubiera hecho mejor. Pero lo llevaron a la desesperación con sus quejas y descontento. Entonces, aunque estamos viendo ahorita el lado de los hombres, esta es una advertencia para las esposas, para los hijos. Si llevan a sus esposos, a sus papás, a sus jefes, a la desesperación por su descontento, etcétera, pueden cometer errores que después los van a pagar ustedes con ellos. Si tu esposa llevas a tu esposo a la desesperación con tus quejas, constantemente no estás de acuerdo, y él se equivoca, adivina quién va a pagar las consecuencias con él. Tú y él, los dos, y los hijos. Bien, entonces, la masculinidad bíblica va en contra de lo que pensamos, va en contra de nuestra naturaleza caída. No es ejercer poder sobre otros, no es tener poder económico, sí es tener el valor de tomar decisiones que no son populares, que no serán bien recibidas, porque es lo correcto, porque es lo mejor, para el bien de quienes están bajo nuestro cuidado. Y hay un ejemplo en Nehemías 4, vamos a Nehemías 4, por favor. El contexto aquí es que estaban reparando los muros de Jerusalén, ¿se acuerdan? Después de su regreso del cautiverio. Y sus vecinos empezaron a ver eso y dijeron, híjole, esto se nos va a volver un problema bien pronto. Y se empezaron a quejar y los empezaron a amenazar mientras ellos construían los muros. Y en el versículo 14 del capítulo 4, Nehemías anima a los que están con él a portarse varonilmente, a luchar. Y vean la motivación que les pone por delante. Nehemías 4:14. Les dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y combatid por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Estos son motivos para ir a la guerra, para pelear. Estamos en una guerra, los varones creyentes. Estamos en una guerra contra el mundo, contra el diablo, que quiere consumir y destruir a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras iglesias, a nuestros vecinos. Y es real. Sabemos que es real porque Efesios 6 dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, para concluir, hermanos, hoy hay una guerra por destruir a tu familia. El diablo está en una guerra, él quiere acabar con tu familia, con tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos, con los inconversos que te rodean el trabajo, con tus vecinos. La tarea del varón cristiano es luchar con la ayuda de Dios, luchar por las almas de nuestras esposas, por las almas de nuestros hijos. Nosotros no podemos salvarlos espiritualmente hablando, pero podemos luchar en oración de rodillas. Podemos protegerlos de sus propios pecados. Podemos luchar contra nuestros propios pecados. Vean, esta lucha no es solo por luchar contra sus pecados, por sacar a la luz sus pecados, por ayudarlos a ellos. Es contra los míos, en primer lugar, contra mi falta de amor, contra mi falta de mansedumbre, contra mi falta de humildad, contra mi falta de obediencia. Es una lucha. Tenemos que tomar las decisiones difíciles. Esta lucha involucra tomar decisiones difíciles. Muchas veces serán mal recibidas. Hay muchos hombres que ven su responsabilidad masculina básicamente igual a lo siguiente: proveer lo básico económicamente y ya, nada más, hasta ahí. Algunos ni eso creen que es su responsabilidad. Lo veremos más adelante. Pero muchos creen que su responsabilidad es chambear lo suficiente para traer lo básico a casa y ya, se acabó. Lo demás
Todo el tiempo que no es chamba, entretenimiento, juegos, aventuras, seguir siendo un niño, básicamente, seguir viviendo como un niño. Eso no es masculinidad bíblica. Dios no está de acuerdo con esa postura, estás muy equivocado. Tienes que luchar contra esas tendencias en ti. Tienes que ser el líder espiritual de tu casa. Tienes que conocer las necesidades espirituales de tu esposa, de eso se trata el texto que vimos en Efesios. Las necesidades espirituales de tus hijos. Tienes que orar, tienes que enseñarles la palabra, tienes que predicarles a los tuyos en tu hogar, luchar con tu propio pecado. Y después de todo eso, vean, y después de todo eso, garantizada la salvación de ti y los tuyos. No. Después de todo eso, dejar todo en manos de Dios. Porque nadie es suficiente para esta tarea. Nadie. Vemos a algunos hombres como David, de los grandes ejemplos de masculinidad, cometiendo terribles pecados y errores, y su familia en un desastre por su propio pecado. Dios es el único que te puede enseñar a pelear esta guerra. Si no estás orando, si no estás pidiéndole y rogándole su ayuda, estás desprovisto de lo que necesitas. Estás desequipado. Estás expuesto al enemigo. Y esta es una guerra, hermanos, en la que no hay tregua, en muchos sentidos. Dura toda la vida. O sea, no es que llego a la vejez y se acabó, ¿no? Llego a la jubilación, ya cuando mis hijos ya son adultos, dura toda la vida. Si tú aflojas, habrán consecuencias para ti y para los tuyos. No hay vacaciones, no hay descansos, no puedes flojear, y es una tarea humanamente imposible. Vamos a leer Salmo 144, versículo 1 para cerrar. 1. Esta es una tarea humanamente imposible. Pero gracias a Dios, esta es una guerra humanamente imposible, pero gracias a Dios que en las palabras del salmista, que en este caso es David, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti esta noche, humildemente reconociendo, Señor, que ninguno de nosotros es suficiente para esto. Te rogamos tu ayuda, tu sabiduría, tu paciencia con nosotros. Te pedimos tu ayuda para luchar contra nuestros propios pecados, mortificarlos. Ayúdanos a velar por las almas de nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra iglesia. Solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes enseñar y equipar, Señor. Y al final dejamos sus almas en tus manos, reconociendo que solo tú puedes salvar. Y te damos gracias, Señor, por la salvación que hallamos en Cristo, por el descanso que hallamos en ti. Señor, sabemos que esta es una carga difícil, pero que tú nos invitas a echar nuestras cargas sobre ti. Ayúdanos. Y te pedimos que nos lleves con bien a casa y que nos ayudes a meditar todo esto y aplicarlo de verdad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.